Hermanos queridos, muy buenas noches. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos para estudiar la carta a los Efesios en nuestro estudio de Ricos en Cristo. Permítame hacer una oración y quisiera que el día de hoy nos enfoquemos en otro aspecto importante de la dependencia en el Espíritu Santo al momento de las relaciones que tenemos con otras personas, con otros creyentes dentro de la iglesia y fuera de ella. Padre, te doy gracias por este día y gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que es el único Maestro. Te pido que nos muestre la necesidad de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, les invito a que me acompañen a Efesios capítulo 6 y en este capítulo de Efesios capítulo 6 hemos visto hasta ahora una dos partes. Hemos visto que la vida de los hijos hacia los padres para agradar al Señor debe ser solamente en base a depender en el Espíritu Santo. Y también la educación o el trato que los padres dan a sus hijos es únicamente posible por depender en el Señor. También hoy vamos a ver en cuanto a la tarea que encontramos aquí de parte o más bien dicho, lo que requiere el Señor, la voluntad de Dios para los siervos, lo que habla acerca de los empleados en cuanto a su relación con los amos cristianos, ¿sí? O no cristianos, no importa, pero dice en el versículo 5, voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8 del capítulo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sí. Eh, eh, no sé si ustedes tienen una idea de lo que quiere decir siervo. En la época que fue esta carta escrita, habían 6 millones de esclavos en el Imperio Romano. ¿Sí? Y un esclavo había de diferentes, no era alguien de diferentes categorías, o más bien dicho, con conocimientos diferentes, ¿sí? Una, una película que tal vez nos puede ayudar a ver mejor esto son esas películas antiguas, por ejemplo, una de ellas es Ben-Hur, donde se ve el Imperio Romano y habían esclavos que tenían mucho conocimiento, mucha inteligencia y eh, podían hacer muchas cosas, pero seguían siendo esclavos, ¿ya? Hoy día ya la esclavitud ha sido abolida, pero eso no cambia cómo un empleado, que eso sí tenemos ahora, debe comportarse, un empleado que es creyente, que ha nacido de nuevo, cómo debe comportarse delante de su amo, ¿sí? Entonces, quiero que veamos algunos mandatos para los siervos eh, y las razones que son dadas por parte del apóstol Pablo de cómo vivir. Ahora, recuerden que en esta sección estamos viendo que es solamente posible la vida del Señor Jesucristo en nosotros por el poder del Espíritu Santo, y eso afecta a lo que hacemos, afecta en cuanto a una alabanza al Señor, en cuanto a estar alegres y en cuanto a someternos los unos a los otros. Y dentro de someternos los unos a los otros,
como creyentes dentro del contexto de la iglesia, tiene que ver con depender en el Espíritu, ¿sí? El tener una actitud correcta para ser un hijo, para un padre que haga la voluntad de Dios en su hogar, o un empleado que haga la voluntad de Dios en su trabajo, no es posible por la carne, ¿sí? Entonces, esto es solamente posible cuando usted y yo nos damos cuenta de nuestra necesidad de depender en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Si venimos con alguna actitud de orgullo, de decir que yo sí sé, o los conocimientos que yo tengo, eh, y voy a hacer esto para jactarme yo mismo, pues no sirve. Esto es principalmente por dependencia en el Espíritu Santo y es para darle la gloria a Él. Por eso, Efesios capítulo 5 y el verso 18 nos dice, y tiene referencia a todo este pasaje: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y ese llenos del Espíritu tiene que ver controlados con Él, ¿sí? Y al ser controlados por Él, las cosas que pensamos, que hablamos, que decimos, son un reflejo de la vida de Jesucristo en el creyente que confía y descansa en la verdad. Por eso dice ahí el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sí, lo que sale de nuestro ser es producto de conocerle a Él, producto de saber lo que Él dice, de creer, de vivir en fe, en descanso a su palabra, que renovados nuestra mente por el poder del Espíritu Santo, al estudiar su palabra, al creer en ella, una persona puede tener la actitud correcta, pero acuérdese que la actitud correcta es el reflejo de Jesucristo en nosotros, ¿sí? En la carne no se puede hacer lo correcto, no se puede hacer la voluntad de Dios en la carne, ¿sí? Cuando usted y yo estamos en la carne, podemos tener muchas ideas de cómo hacer algo mejor para la iglesia, pero si estás en la carne no sirve. Vas a crear conflicto, división y problemas. Y eso eh, no ayuda a nadie. Entonces, antes bien que ser llenos del Espíritu, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el 21, someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. Y tiene que ver con estimar a los otros como superiores a nosotros mismos. Y aquí, en esta sección del capítulo 6, que toca en cuanto a los esclavos, a los siervos, para nosotros hoy en día, para el empleado creyente, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Entonces, la primera razón por la que eh, Dios, la primera razón para ser obedientes eh, como siervos es porque servimos a Cristo, ¿sí? Porque sirven a Cristo. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos con sencillez perdón, a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Jesucristo, como a Cristo, ¿sí? El amo verdadero que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Y el versículo 9 dice esto: vosotros amos haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, vamos a profundizar la próxima semana en cuanto a cómo debe comportarse el amo o los empleadores, pero para ambos son sirvientes del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el empleado debe servir a Jesucristo
quién es su verdadero amo, ¿sí? El hecho tanto de que el siervo como el amo, o de que el empleado como el empleador sean creyentes, no justifica o no excusa el trabajar menos, el hacerlo mal hecho, ¿sí? O el aprovecharse del empleador, ¿sí? Más bien deben ser mucho más confiable, mucho más fiable, digno de confianza, ese empleado al servir al Señor y a su amo, ¿sí? A su empleador, ¿sí? A su jefe, ¿ya? Esto es muy importante porque hoy en día nosotros vemos una actitud de las personas o de los empleados que dicen, no, es que ya no está aquí, entonces puedo ponerme a ver en mi celular, perder el tiempo o hacer otras cosas, o hago otro trabajo que no pertenece a esto, ¿sí? Y eso es engaño, eso es mentira. Solo cuando el jefe está aquí, entonces ahí sí me voy a dedicar a hacer un buen trabajo. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los creyentes respeten a sus amos como al Señor, o sea, sabiendo que están sirviendo al Señor, ¿sí? Y dice aquí el verso 5 con sencillez de corazón, y esa sencillez de corazón habla de algo, algo solo, algo singular, ¿sí? Y con algo singular quiere decir con una sola cosa, es decir, que en nuestra mente no estemos con una mente dividida, con una mente enfocada en muchas cosas, sino enfocados en el trabajo que se nos ha sido dado. Esto es muy importante porque hoy en día eso no pasa, ¿ya? Recuerden, un creyente no puede vivir para agradar a Dios con una mentalidad mundana. Sí, y la mentalidad mundana lo que te hace es que no, haz todo lo que puedas mientras cumplas, así no esté tu amo, puedes hacer otras cosas. No es así, no es así. Lo que habla acerca es, dedícate a hacer el trabajo que tienes que hacer singularmente y enfoca tu corazón, que es mente, alma, sí, mente, voluntad y emociones, a hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? El corazón habla del alma, que es la mente, es la capacidad que Dios nos ha dado, las emociones, la voluntad, me dedico a hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, un estudiante hoy en día, un joven, ¿cómo aplicamos esto para un joven, sí? Ahora tiene que estudiar, yo sé que ya están regresando a las clases presenciales, pero así sean clases presenciales o clases virtuales, el hacer con sencillez de corazón su trabajo, que es estudiar, que es dedicarse a hacer lo que tiene que hacer, es enfocarse su mente, su voluntad y sus emociones a lo que tiene que hacer, no estar distraído con otras cosas. Si así fueran, los creyentes serían los abanderados, los primeros del aula, ¿sí? Los mejores estudiantes, cuando sirven al Señor. Para un empleado, igual, ¿no? Dedicado a hacer lo que tiene que hacer porque está sirviendo al Señor. Y dice aquí en el versículo 6, no sirviendo al ojo. Y ese no sirviendo al ojo quiere decir solamente cuando el jefe está presente. Para el estudiante, no solamente cuando el profesor está presente, no solamente cuando los padres están presentes, sino porque está sirviendo al Señor. Y dice aquí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sí, siervos de Cristo. Tanto, esto es muy importante, o sea, el empleado o el siervo, y yo he incluido aquí un estudiante, eh, haciéndolo para el Señor, ¿sí?
Su tarea es, para el joven, para el estudiante, es estudiar. Para el empleado, pues trabajar, hacer lo que tiene que hacer. En las construcciones de casas, edificios, los arquitectos o los contratistas batallan con un problema la mayor parte del tiempo. Si es que los albañiles o los que están trabajando para ellos trabajan duro solamente cuando el jefe está presente. Se da la vuelta y ya trabajan a la mitad de la capacidad. Sí, como igual me van a pagar, entonces ahí lo voy haciendo y lo hago mal. Sí, o hay toda una gama de esto, ¿no? Cuando hacen una construcción mal hecha o ponen materiales de menor calidad, engañando. Sí, no, no, para un cristiano no, esto no es una opción, y menos para alguien que quiere depender en la voluntad de Dios, en el Señor, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como esclavos del Señor Jesucristo. Sí, la mejor manera de dar un buen testimonio en el trabajo es hacer un buen día de trabajo, ¿sí? Es hacerlo bien, es trabajarlo bien hecho, ¿sí? No estar divagando nuestra mente. Ahora, ¿cómo hago eso? No es posible por la carne, es posible por el poder del Espíritu Santo en el creyente que vive para agradarle a Él. Por eso Efesios 5:18 es tan importante. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, em, el siervo, la primera cosa es porque sirve al Señor Jesucristo, con sencillez de corazón y, no haciéndolo para agradar a los hombres, ¿sí? Ahora, la segunda razón por la cual Pablo manda a los siervos a obedecer a sus amos, a ser obedientes, es porque eh, hacer un buen trabajo es la voluntad de Dios, ¿sí? Hacer lo que Dios pide es lo que Dios quiere, ¿sí? O hacer su tarea es muy importante porque dice aquí, em, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sí, muy importante. Y esto es completamente enfocados en Él. Sí, el, el, esto hay que ampliarlo un poquito más, porque cuando hacemos de corazón, quiere decir completamente enfocados, dedicados en eso, pero no está preguntando si te gusta o no te gusta la tarea que tienes que hacer, ¿sí? He escuchado a varias personas, no solamente jóvenes, sino viejos y ya re viejos, que no les gusta su trabajo y hacen mal hecho. No es la voluntad de Dios que hagan eso, porque cuando dice no me gusta, solo está reflejando que estás pensando en ti mismo, no estás sirviendo al Señor. Al servir al Señor, tienes que saber que es la voluntad de Dios el hacerlo y hacerlo bien hecho, de corazón para hacer la voluntad de Dios. Dice ahí, de corazón haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Hay trabajos que hoy en día no le gustan, pero igual debe hacerlos bien hechos para el Señor. En cuanto no vayan en contra de la voluntad de Dios, tienes que hacerlo bien, ¿sí? Si no, ni siquiera tienes que meterte. O sea, si te mandan a robar, pues ese no es tu trabajo. Si te mandan a mentir, no. Si te mandan a hacer algo que es ilegal, no. O si tú mismo te metes en algo que es ilegal, estás mal, ¿sí? No estás agradando al Señor de esa manera. Y lamentablemente vivir en la carne es terrible. Por eso Pablo está haciendo esto, ¿no? Está diciendo esto a los siervos.
no sirviendo al ojo, no sirviendo a la carne, no sirviendo, ni siquiera pensando en uno mismo. Y de eso habla el ser lleno del Espíritu Santo. Pero todas las malas decisiones por andar en la carne, por no depender en el Señor, por no confiar en Él, tienen sus consecuencias. Y un hombre carnal, un hombre que está enfocado en sí mismo, hace daño a su familia. ¿Sí? La Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? Salmo 127. A ver, déjenme ver para que no se confundan y yo también leerles exactamente lo que dice el Salmo. Salmo 27, 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y si una persona, en lugar de hacerlo para hacer la voluntad de Dios, está haciendo por egocentrismo, por una mentalidad mundana, alejados de la verdad, en lugar de cuidar a tu familia por hacer algo ilegal, estás destrozando tu familia. Estás dándole licencia a tus hijos para pecar. Estás dándole licencia a tus hijos para desobedecer la voluntad de Dios. Si tu enfoque no es del Señor, cualquier cosa que lo hagas no sirve. ¿Sí? Si no ves como prioridad la iglesia, si no ves como prioridad el conocer del Señor, entonces todo lo que hagas, por más exitoso que seas o exitosa, no importa. La voluntad de Dios es que le conozcamos a Él, que dependamos en el poder de su Espíritu Santo. Y eso en relación o en el contexto de la iglesia. Recuerden, la carta de Efesios habla acerca de la iglesia. Y ahorita está hablando de los siervos, del someternos los unos a los otros, de cómo esto afecta en cuanto a nuestra vida y servicio al Señor. ¿Sí? Entonces, si viene, no, es que no me gusta este trabajo. ¿Y quién te pregunta a ti si te gusta o no te gusta? Sino lo que debes saber que el hacer un buen trabajo es la voluntad de Dios. ¿Sí? Mientras no vaya en contra de la voluntad de Dios, debes hacerlo correctamente. ¿Sí? A algunos no les gustan las matemáticas, pero tienes que esforzarte y tienes que hacerlo porque ese es su trabajo como estudiante. A un profesional que dice, ah, no, es que a mí no me gusta hacer, no me gusta hacer un buen trabajo. No es un profesional bueno, ¿sí? O porque tal persona hace mal hecho. No, ¿sí? Hacerlo para el Señor involucra hacerlo para el Señor y sin mirar a la persona, sin mirar a la otra persona, al hombre, al ojo, sino hacerlo porque es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, primero, porque servimos a Cristo. Segundo, porque es la voluntad de Dios. Y tercero, porque aquellos que hacen la voluntad de Dios en su trabajo, como siervos, sirviendo al Señor y no al ojo, serán recompensados por el Señor, ¿sí? Miren nuevamente en Efesios capítulo 6 y dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sí? Y miren conmigo lo que dice Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 18 hasta el 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Ahora somos de él. Ahora ya no hacerlo mal hecho, sino bien hecho por depender en el Espíritu. Ahora, ¿cómo? Necesitamos conocerle. ¿Sí? Necesitamos regresar a reconocer que en la carne no se puede, que es por conocerle a Él, por dependencia en el Espíritu Santo. ¿Sí? Hermanos amados, si usted ha visto este estudio, gracias a Dios por eso, le animo a que participe en los estudios presenciales de la iglesia, que ya están abiertos. eh, es de un enriquecimiento mutuo el compartir con los hermanos, ¿sí? Un saludo, mis hermanos amados. Ahora me despido. Chao.